La princesa Li Rohan hizo una promesa: si la salvaba, me concedería riqueza y honor. Antes de que pudiera terminar, le clavé una daga. En mi vida pasada, salvé a Li Rohan. Sin embargo, por despecho hacia el joven general, me obligó a casarme con él. Antes de la boda, ella renegó, llorando y gritando hasta que su hermano me tomó por la fuerza, mientras afirmaba falsamente que yo la había seducido primero. Me convertí en un chivo expiatorio, etiquetado como una mujer despreciable a la que todos condenaron. Mis padres y mi familia, algunos murieron, otros quedaron mutilados. Aún insatisfecha, Li Rohan ordenó que me vertieran veneno en la garganta, dejándome morir en agonía. Cuando exhalé mi último suspiro, le pregunté por qué me trataba así. Li Rohan sonrió con inocente crueldad y dijo: ser salvada por un humilde plebeyo como tú es la vergüenza de mi vida. Si es así, entonces muere. El dolor insoportable en mi abdomen persistía. Aturdido, escaneé mis alrededores y me di cuenta de que había renacido, el mismo día en que salvé a Li Rohan, en una época en la que mis padres aún no habían muerto de pena, cuando mi hermana y mi hermano pequeños todavía vivían. Viéndome perdido en mis pensamientos, mi hermana pequeña me sonrió y dijo: hermana mayor, es hora de ir a cortar leña. La alegría del renacimiento se desvaneció cuando recordé que fue precisamente mientras recogía leña con mi hermana pequeña que me topé con la sangrienta Li Rohan. Ella apenas se aferraba a la vida, afirmando ser una princesa que me concedería riqueza y honor. Aunque no le creí del todo, la llevé montaña abajo y busqué la ayuda de un médico. Nunca deseé nada por su título, pero lo que recibí a cambio fue una amarga lección. Mis padres murieron de pena por mi culpa, y mi hermana y mi hermano pequeños perecieron por orden de Li Rohan. Juraré vengar a mi familia destrozada con mis propias manos. Al ver mi expresión cambiante, mi hermana preguntó tímidamente: hermana, ¿por qué estás tan pálida? ¿Estás enferma? Negué con la cabeza, la despedí y fui sola a cortar leña a la montaña. Siguiendo el camino grabado en mi memoria, finalmente avisté una figura familiar en un barranco rocoso a mitad de la montaña. Li Rohan yacía boca arriba, sus ropas andrajosas no delataban su antigua nobleza. La sangre cubría su cuerpo y su rostro estaba lacerado por las ramas. Al verme, sus ojos rojos e hinchados se abrieron de sorpresa y, con voz ronca, exclamó: sálvame, soy la princesa. Sin dudarlo, blandí mi hacha. Un líquido carmesí brotó de su garganta. Sosteniendo su cuello con incredulidad, con los ojos abiertos y sin parpadear, respiró por última vez con amarga resignación. En mi vida pasada, yo también morí con tan amargo resentimiento. Reuniendo mi último aliento, le pregunté por qué me trataba de esa manera. La sonrisa de Li Rohan fue cruel mientras ordenaba que me rompieran los dedos uno por uno. Ella dijo: que un humilde campesino como tú me haya salvado es la vergüenza de mi vida. Dejaste que todos me vieran en un estado tan lamentable. Ese dolor es peor que la muerte. Como ella deseaba, la maté. Después de admirar su cadáver, blandí el hacha varias veces más. Solo cuando la hoja se astilló me detuve. Tomé los objetos valiosos de su cuerpo, luego me cambié por la ropa que había traído y me dirigí a otra montaña a cortar leña. Al descender, recogí bayas silvestres propias de esas laderas. Aunque Li Rohan estaba muerta, sus enemigos aún prosperaban en la capital. Su hermano mayor, el príncipe Li Runwan, aquel joven general Gon que había aceptado desafiantemente casarse conmigo, y su madre, la elegante y noble princesa. Planeaba eliminarlos uno por uno. De pronto se acercó un joven vestido de civil, Wen Yan, el erudito del alma de la aldea y mi prometido. En mi vida pasada, él se había enamorado perdidamente de Li Rohan a primera vista. No solo la adulaba a diario, sino que también me menospreciaba y se burlaba de mí constantemente para divertirla. Sabiendo mi miedo a las serpientes, deslizó una serpiente rata en mi ropa de cama. Aterrorizada, lloré y grité incontrolablemente, mientras Li Rohan se partía de risa hasta doblarse en dos. Lo confronté furiosa, pero Wen justificó sus acciones con falsa indignación, diciendo que era un honor para mí poder divertir a la princesa Li Rohan. Ella es una princesa, dijo. Cuando está de buen humor, quién sabe qué alto cargo o riqueza podría concederte, ¿por qué discutir sobre estas cosas? Más tarde,
Cuando Li Roan destruyó a toda mi familia, todo fue orquestado por He Wen-jan. Primero exageró y difundió rumores de que yo había cometido innumerables actos desvergonzados en la capital para congraciarme con los poderosos. Como si llevar a mis padres a la muerte no fuera suficiente, entregó casualmente a mi hermana menor a un funcionario con el que quería congraciarse, lo que provocó su muerte por humillación. Cuando mi hermano viajó a la capital para presentar una denuncia, se encontró con asesinos organizados por He Wen-jan y murió agarrando la petición en su mano, negándose a cerrar los ojos. Todo esto me lo contó Li Roan sonriendo dulcemente mientras yo agonizaba por el veneno. Ahora que Li Roan está muerta, el siguiente será He Wen-jan. Lo ignoré, su retribución llegará muy pronto. Al ver la fruta envuelta en mi pañuelo, se apresuró a acercarse. Lin Hei, eres muy considerada al saber que me encantan estos frutos. He Wen-jan extendió la mano para tomarlos, pero la esquivé. Mi tono no era ni cálido ni frío. No lo entiendes. Estos son para mi hermana pequeña. Aunque dije eso, cuando pasaron varios niños del pueblo, saqué la fruta y compartí unas cuantas. Los niños estaban encantados, porque esos frutos silvestres solo crecían en la montaña del sur, donde vagaban lobos, y las familias comunes no se atrevían a ir allí solo por un poco de comida. ¿Qué significa esto?, protestó He Wen-jan, visiblemente disgustado. Nos casaremos pronto, lo que es tuyo no es mío, ¿cómo puedes dárselo a otros? Si lo haces de nuevo, no esperes poner un pie en la casa de los He. He Wen-jan era el único erudito de la aldea. El viejo maestro elogió su escritura y dijo que pronto aprobaría el examen imperial. Desde entonces, su madre se jactaba a diario de que él sería el futuro primer ministro. Se creía tanto sus propias palabras que realmente pensaba que algún día llegaría a grandes alturas. Casarme con él, según decían, sería como si la tumba de mis antepasados escupiera humo verde. Mi familia, formada por agricultores honestos, tenía en alta estima a los eruditos. En mi vida pasada, prácticamente le di a la familia He todo lo que pidieron. Si necesitaban dinero, lo prestaba, si necesitaban ayuda, la ofrecía. Cada vez que He Wen-jan me lo pedía, casi nunca me negaba. Por eso estaba tan furioso esta vez. Al ver su furia, eché leña al fuego y seguí adelante. ¿Has reprobado los exámenes 3 veces en 3 años? ¿Quién querría casarse contigo? He Wen-jan detestaba que lo llamaran un fracasado en los exámenes. Su rostro se puso rojo de rabia. Me señaló y exigió romper el compromiso. Está bien, respondí. Esperaré. Que los aldeanos sean testigos. Quien no cancele el compromiso es un perro. He Wen-jan se tambaleó hacia atrás, furioso, y se marchó a su casa. Los tíos y tías que observaban intentaron intervenir. Un impulso puede arruinar tu futuro. Este es un buen partido. Llévate estas frutas de vuelta y no dejes que esto cause un desacuerdo con Wen. Los aldeanos tenían buenas intenciones, pero no dije nada y me apresuré a volver a casa. Cuando mis padres se enteraron de que había cancelado públicamente el compromiso con Wen-jan, dudaron en hablar. Mi padre dijo que el muchacho era pura palabrería y sin sustancia, y que romper el compromiso no era una gran pérdida. He Wen-jan y su madre vinieron a nuestra puerta para hacer una escena, pero mi padre los echó fuera. Su madre escupió: mi hijo es la semilla de un futuro primer ministro. Ustedes nunca podrán escalar lo suficientemente alto como para alcanzarlo en el futuro. Todo el pueblo pensó que había perdido la cabeza al romper el compromiso con Yu Yen. Esa noche, me colé en la casa de la familia He. Coloqué el eje entallado que había preparado ese mismo día junto a la pila de leña en la casa de Iwan. Luego enterré la ropa manchada de sangre detrás de la residencia He. Eran las prendas que He Wen-jan me había traído para remendar hacía meses. Me había mantenido tan ocupado haciendo recados para el que me había olvidado por completo de ellas. Perfecto para mi plan. 2 días después, de repente, el yen se hizo rico. Su madre alardeaba de joyas de oro y plata ante los vecinos. Al verme, se burló: desde que se canceló el compromiso, la suerte de Wu Yan mejora cada día. Estoy convencida de que alguna estrella de infortunio debía haber estado obstaculizando su destino antes. La ignoré. Cuando los aldeanos curiosos le preguntaron dónde había conseguido su fortuna, tartamudeó y se negó a decirlo.
Al día siguiente, un escuadrón de soldados rodeó repentinamente el pueblo. A la cabeza se encontraban el magistrado del condado y un joven sorprendentemente guapo. En el momento en que lo vi, no pude reprimir la intención asesina que surgía dentro de mí. Por fin había llegado. Todo el pueblo tembló mientras se arrodillaban ante el magistrado. Gotas de sudor se formaron en su frente, pero no nos prestó atención. En lugar de eso, se inclinaba constantemente ante Wolfgang. Todos los aldeanos están reunidos aquí. ¿Desea su señoría que el dueño de la casa de empeño se presente para identificarse? El rostro de Wan permanecía inmóvil como el agua. Su mano apretaba con fuerza un colgante de jade, el mismo que había tomado del cadáver de Li Wan. Así encontraron los restos de la princesa. En mi vida pasada, Wolfgang también apareció en un pueblo 3 días después de que yo salvé a Li Wan. Li Wan se había peleado con él y huyó de su casa en la capital. Se encontró con bandidos, resultó herida mientras huía y así fue como la rescaté. Incluso después de que Wolfgang la encontrara, ella se negó a regresar y se quedó en mi casa durante mucho tiempo. Wolfgang no tuvo más remedio que acompañarla. No sabía de su relación. Li Roan a menudo intentaba hacer de mediadora entre Wolfgang y yo. A veces, mientras caminábamos, de repente me empujaba hacia él y decía en tono burlón, «Lin es una buena chica, ¿te gusta?» Wolfgang nunca lo negó. Una vez incluso tomó mi mano frente a Li Roan. Yo me mortifiqué, rápidamente dije que ya estaba prometida y salí corriendo. No me había dado cuenta de las miradas ambiguas que intercambiaban, probando los sentimientos del otro. El dueño de la casa de empeños, escoltado por soldados, temblaba mientras observaba a la multitud arrodillada. Pronto se detuvo y dijo, «Es él. Anteayer trajo a la tienda un montón de oro, plata y joyas. No hay error». Jen levantó la cabeza de golpe. Antes de que pudiera hablar, las botas de Wolfgang se estrellaron contra su plexo solar, haciéndole vomitar sangre. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó Wang con voz gélida. Ewan no se atrevió a demorarse y se arrodilló para pedir clemencia. «Su señoría, yo los encontré». Wolfgang dio otra patada y ordenó a sus hombres registrar la residencia. Todavía aturdido, Iben Jen observó cómo los soldados descubrían el cuchillo con el filo astillado y la prenda manchada de sangre. Al presentarlos ante Wang, el magistrado del condado examinó el cuchillo y asintió. De hecho, las heridas en el cuerpo de la princesa coinciden con esta arma. Los ojos de Wang brillaron de color carmesí al ver los dos objetos. Temblando, se tambaleó hacia adelante. «¿Cómo te atreves a usar esto para lastimarla?», gritó. Ahora comprendía la situación con claridad aterradora, y las lágrimas corrían por su rostro. Comenzó a arrodillarse suplicando, «Soy inocente, su señoría, no sé nada. Solo codiciaba el dinero, no la maté». Wolfgang no escuchó sus excusas. Levantó el cuchillo y cortó a Wen Yan en pedazos con 2 golpes rápidos. Iben gritó incesantemente, retorciéndose en el suelo como un gusano. Cuando me envenenaron, sufrí exactamente igual, retorciéndome y luchando en el suelo. Iben Jen, pensé, ahora prueba lo que significa desear la muerte. La multitud se quedó en silencio mientras observaba cómo los hombres arrastraban a Iben Jen, dejando un rastro de sangre en el suelo. Los soldados desaparecieron de la vista, pero los lamentos de Iben Jen siguieron resonando. Su madre ya estaba petrificada de miedo. Papá y mamá arrastraron a mi hermana menor y a mí de vuelta a casa, temblando mientras lloraban. ¿Quién hubiera pensado que Iben Jen causaría un desastre tan grande? Afortunadamente, el matrimonio no se había formalizado, por lo que la culpa no recaería sobre nosotros. Asentí, pero mi mente todavía estaba en la imagen de Wolfgang cortando sin esfuerzo el brazo de Iben. Wolfgang era experto en artes marciales, matarlo requeriría un esfuerzo considerable. Los magistrados honestos solo existían en los libros de cuentos. El caso de Wen Yan quedó sellado con un solo golpe de martillo. Aunque los aldeanos fueron citados a la oficina del condado para ser interrogados, especialmente aquellos que habían escalado la montaña recientemente, incluyéndome a mí, todos fuimos investigados repetidamente. Pero al final, sin pruebas de sospecha, todos fueron liberados. Al salir de la capital del condado, una mirada hacia arriba reveló la cabeza de Iben todavía colgando de la muralla de la ciudad.
Sus ojos habían sido picoteados por los pájaros hacía tiempo, dejando solo cuencas negras y huecas que miraban a la multitud que pasaba. Parecía que murió aún desconcertado. Simplemente había recogido algunas joyas de oro y plata. ¿Cómo eso lo convirtió en un asesino? Naturalmente, la familia Eino tuvo un buen final. Sus padres fueron declarados culpables de albergar a un criminal y condenados a muerte después de la cosecha de otoño. En mi vida pasada, confiaba en el futuro prometedor de Iben Yen. Sus padres intimidaron a mi familia implacablemente y jugaron un papel importante en llevar a mis propios padres a la tumba. Incluso había esperado que me los quitaran rápidamente, de un golpe a cada uno, ahorrándome así el esfuerzo. Mi hermano regresó al pueblo con el convoy de escolta. Al escuchar que la princesa había sido asesinada por Iben Yen, su primera pregunta fue si yo estaría implicada. ¿Por qué no vienes conmigo a esconderte en otro lugar por un tiempo?, me dijo. La preocupación en el rostro de mi hermano mayor parecía genuina. Me dolió amargamente el corazón y casi derramé lágrimas. Mi hermano era analfabeto. En mi vida pasada, le había pedido a todos sus familiares y amigos que le ayudaran a escribir una petición. Creía que viajando a la capital para presentarla al emperador podría llevar a los villanos ante la justicia. Lo que no sabía era que sería emboscado y asesinado en el camino. Desde ese día quedamos separados para siempre. Para buscar venganza, quedarse encerrado en ese remoto pueblo de montaña era imposible. Así que asentí y dije, muy bien, iré contigo, hermano. Quizás pueda forjarme un futuro. La agencia de acompañantes contaba con maestros que enseñaban artes marciales. Cuando les dije a mis padres que quería convertirme en aprendiz, ambos dudaron. Apelé a sus emociones y razoné con ellos. En estos tiempos turbulentos, ni siquiera una dama noble como la princesa puede escapar de la desgracia. Un plebeyo como yo debe aprender a protegerse. Además, quedarme con mi hermano significará que podremos cuidarnos mutuamente. Después de medio día de persuasión, mis padres finalmente cedieron. Al día siguiente llevé los pasteles que habían horneado mis padres y los zapatos nuevos que mi hermana pequeña me había tejido, y seguí a mi hermano a la ciudad, a la agencia de acompañantes donde trabajaba. Siempre he sido inquieta, así que aprendí algunas artes marciales básicas de mi hermano. Los entrenamientos diarios con caballos y los ejercicios con piedras me dieron una buena base, por lo que aprender del maestro no me resultó demasiado difícil. En mi tiempo libre, ayudaba al cocinero de la agencia con varias tareas. Después de 2 o 3 años de esto, pude acompañar a mi hermano en misiones de escolta, ganando dinero como mensajero, pero mi objetivo no era el dinero, fue para salvar a alguien. La persona que buscaba salvar era Liun, el cuarto hijo del actual emperador, el príncipe de Gene. Liun y la princesa mayor compartían un vínculo estrecho de tío y sobrino. El príncipe de Gene era la elección favorita del emperador para príncipe heredero y la princesa mayor también tenía grandes esperanzas en él. Por desgracia, en mi vida pasada el príncipe Liun fue atacado en Ningao y su rostro quedó horriblemente desfigurado. Según la ley, ya no podía heredar el trono y Liun murió después, desesperado. Mientras la princesa mayor simplemente eligió otra rama noble para casarse y continuó viviendo una vida de lujo y privilegio, Liun dejó una vía prometedora para la venganza. Calculando el tiempo, una misión de entrega a Ningao coincidió perfectamente y acepté el encargo con mucho entusiasmo. Todo transcurrió sin problemas. Rescaté a Liun ileso de los asesinos. Él me preguntó qué recompensa deseaba. Me arrodillé con un ruido sordo y declaré, este humilde súbdito posee habilidades marciales, pero carece de un lugar donde aplicarlas. Deseo servir a su Alteza y protegerlo. El príncipe Liun de Gene había gozado durante mucho tiempo de una reputación de virtud entre la gente común. Innumerables personas intentaron servirle ofreciendo sus servicios voluntariamente. Así que Liun no sospechó nada de mis palabras. Reconociendo que le había salvado la vida, me permitió servir como guardia secreto a su lado y me recompensó con 1000 monedas de plata. Traje la plata a casa e insté a mis padres y a mi hermano mayor a comprar tierras y establecer un pequeño negocio. Solo después de asentar a mi familia viajé a la capital para unirme a Liun. El mismo día que llegué vi a un joven vestido con armadura arrastrando a un anciano por la calle. Los vendedores ambulantes observaban en silencio, demasiado asustados para hablar. Reconocí al joven Fong Jong-sin, un amigo cercano del príncipe Lie Roan y Wo Fong,
Era el hijo ilegítimo del ministro Fon del Departamento de Guerra, conocido por aprovecharse de mujeres virtuosas. En mi vida pasada, después de que Lie Roan me impuso su ley, me mantuvo como su amante. Naturalmente me resistí y una noche lo arañé enfadado. El príncipe ordenó que me arrojaran al cuartel para entretener a los soldados. Mientras lloraba y pedía clemencia, Fon Johnson me golpeó hasta dejarme morado, alegando que había arruinado su diversión. Un humilde campesino como tú salvó a la princesa solo para ascender en la escala social, ¿verdad? El príncipe se cansó de ti, ahora este general se ha encaprichado. Considérate afortunado. Pero La Ron no había terminado de atormentarme. Ella me arrastró de regreso a la mansión de la princesa hasta dejarme exhausto. Ahora era el momento de devolverles esa deuda a todos y cada uno de ellos. Frente a mí, Fon Johnson parecía haberse cansado de su juego y tiró al anciano a un lado con indiferencia, riéndose desde su caballo y burlándose. Viejo tonto, tu hija no era más que una cortesana cantante. ¿Qué pureza podría tener ella? Atrévete a molestarme de nuevo y te mataré aquí mismo. Dicho esto, se marchó cabalgando orgulloso. Solo después de un largo rato la multitud se atrevió a acercarse y ayudar al anciano. Charlaron entre ellos reconstruyendo los acontecimientos. Resultó que el anciano y su hija se ganaban la vida tocando la pipa y cantando, simplemente actuando, no prostituyéndose. Anteayer, Fon Johnson, viendo que la hija del anciano poseía cierta belleza, la forzó. La muchacha había estado comprometida, pero después de este incidente se suicidó, y el anciano lamentó la pérdida de su querida hija. El anciano buscó a Fon Johnson para pedir justicia. En lugar de eso, Fon lo ató a la parte trasera de su caballo y lo arrastró durante kilómetros. Escuché fragmentos de la historia y, cuando me fui, el anciano apenas respiraba, no sobreviviría. Presentando mis credenciales, entré en la residencia del príncipe de Gene, no vi a Liun, pero la doncella personal de la consorte del príncipe me acompañó personalmente. Primero elogió mi mérito por salvar al príncipe de Gene y luego me lanzó algunas advertencias directas. Entre líneas, me dejó claro que no debía albergar ambiciones de ascender en la escala social uniéndome al príncipe. Mantuve la cabeza gacha, mostré un comportamiento dócil y respondí respetuosamente. Servir al lado de la princesa sería una bendición acumulada durante 100 vidas para este humilde súbdito. Mi implicación fue clara, solo buscaba progresar, no enredarme con el príncipe. La criada sonrió, transmitió el mensaje de la princesa y pronto regresó para informarme. Eres muy afortunado. Mañana, cuando la princesa asista al banquete de la princesa mayor, la acompañarás y la protegerás. Conocer a la princesa mayor tan pronto fue realmente un placer inesperado. El mayordomo dispuso que me alojara en el patio trasero de la residencia del príncipe, en un dormitorio privado. Durante el día ya había estudiado en gran medida las medidas de seguridad de la residencia. Por la noche me escabullí. Lo que más disfrutaba Fon Johnson era divertirse con los ídolos nobles de la capital en Honshu, riendo noche tras noche en juerga y desenfreno. Recurriendo a los recuerdos de mi vida pasada, localicé a Honshu, noqueé a una criada, le puse su uniforme y me deslicé entre la multitud. La habitación privada de Fon Johnson estaba llena de alcohol, jarras y tazas volcadas, el suelo cubierto de licores derramados. 7 u 8 hombres y mujeres yacían desparramados, borrachos, con ropa esparcida por todas partes. Encendí incienso somnífero y me deslicé dentro con el rostro oculto. Dormían como cerdos y perros muertos, sin mostrar señales de despertar. Fon Johnson, con mujeres a ambos lados, todavía chasqueaba los labios mientras dormía, como si saboreara la dulzura del vino. Con un rápido golpe de mi espada acabé con su vida. Los otros 2 compinches me habían humillado en una vida pasada, esta vez me ocupé de ambos. Después de terminar, recogí todos los objetos de valor y me fui. Antes de partir, vestí a la sirvienta inconsciente. Dentro del pabellón de la manga roja la música y el baile continuaban sin cesar, sin que nadie supiera que 3 hombres yacían muertos dentro. Satisfecho, regresé a la mansión del príncipe para pasar una buena noche de sueño. A la mañana siguiente, después de que el príncipe consorte terminara de vestirse, fuimos juntos a la mansión de la princesa para el banquete. Me vestí como una doncella del alguacil. Esta fue la primera vez que me vio y no me encontró ni hermosa ni particularmente llamativa, y notó mi actitud de docilidad. Ella no causó ningún problema, incluso me concedió el desayuno y me permitió estar a su lado durante el banquete.
De mi vida pasada sabía bien que sin poder ni privilegios, la belleza era simplemente una sentencia de muerte para un plebeyo. Así renacido, cultivé deliberadamente una apariencia ruda. La residencia de la princesa brillaba con esplendor dorado, sus azulejos vidriados refractaban una luz deslumbrante bajo el sol y esa mirada me picó en los ojos. Lie Rohan se atrevió a pisotearme solo porque tenía una madre noble en quien confiar. Yo mostraría consideración por su profundo vínculo madre-hija y los enviaría a todos lejos para que disfrutaran de su reencuentro. Bajando la cabeza, oculté la intención asesina en mis ojos y seguí a la multitud hacia el interior con actitud respetuosa. El banquete de apreciación de las flores siempre fue una ocasión social favorita para las damas nobles y las jóvenes señoritas de la capital. Los reunidos buscaban en secreto posibles parejas para sus hijos o charlaban sobre asuntos familiares, intercambiando chismes e información. Lo más importante era que intentaban hacerse rostros familiares ante figuras tan exaltadas como la princesa. Gracias al favor de la princesa consorte, volví a ver a la madre de Lie Rohan, ahora de unos 40 años. El dolor de perder a su hija años atrás había afectado gravemente a la princesa mayor. En comparación con mi vida pasada, esta vez parecía mucho mayor. Aunque su resplandor juvenil se había desvanecido, su presencia seguía siendo formidable. Su rostro, que reflejaba el de Lie Rohan, todavía mostraba el mismo orgullo y desdén. Sin embargo, debajo de ese aire de autoridad persistían rastros de miedo y disgusto. Estaba discutiendo con la princesa consorte un importante incidente ocurrido esa misma mañana en la capital. Los hijos del ministro de guerra, del marqués de Ampin y del duque de estado fueron encontrados muertos en Hong Xiao Xiao. Les habían cortado la garganta. Se rumoreaba que los responsables eran bandidos que se apoderaron del oro y la plata del joven maestro antes de desaparecer sin dejar rastro. La muerte de aquel hijo menor de la familia Fon era una cosa, pero no debía interferir con los asuntos importantes de Han. Mientras discutían la vida y la muerte de otros, la princesa consorte permanecía inexpresiva. Su única preocupación era el supuesto asunto importante de Liun. Habló en voz baja: no hay necesidad de preocuparse, el príncipe lo manejará bien. La princesa consorte asintió levemente y luego, de repente, me vio y preguntó con voz tranquila: ¿por qué has traído un rostro nuevo hoy? Ella sonrió y respondió: esta es la joven que salvó a Su Alteza. No desea nada más que un futuro. Su Alteza le ha permitido servirme como guardia personal. Me arrodillé con un golpe sordo y saludé a la princesa. Saludos, Su Alteza. Larga vida a la princesa. Respondió la mujer perezosamente, desviando su atención de mí. La princesa consorte me asintió y solo entonces me levanté. Las muertes de Fon Yonxin y sus hombres mantuvieron ocupadas a las autoridades durante mucho tiempo. Al principio sospecharon de bandidos, pero más tarde, el corte limpio y preciso en las gargantas les hizo pensar que se trataba de asesinos a sueldo enviados por enemigos. En cuanto a rencores, los tres eran matones conocidos con muchos enemigos, pero ninguno lo bastante amargado como para ser blanco de asesinato. Al final, la investigación condujo de nuevo a aquella familia de cantantes callejeros. Desafortunadamente, el anciano de esa familia fue arrastrado por kilómetros por Fon Yonxin y murió el mismo día que regresó a casa. Pronto corrieron rumores de que un justiciero, que liberaba la tierra de malhechores, había vengado a ese desdichado padre y a su hija. Llegó sin dejar rastro y desapareció sin dejar sombra, atacando únicamente a los tiranos y a los poderosos. Los narradores en las casas de té convirtieron aquello en un cuento legendario muy popular durante un tiempo. Al no encontrar un culpable, la magistratura arrestó a una banda de rufianes solo para cumplir con las formalidades. Sin embargo, la familia Fon, el marqués de Ampin y la casa del duque creían que los otros dos habían provocado su propia ruina, lo que deterioró considerablemente sus relaciones. El equilibrio de poder en la corte imperial comenzó a cambiar de manera sutil. Mientras tanto, yo continuaba con mis tareas diarias atendiendo a la princesa consorte. Los meses pasaron volando y llegó el invierno. Antes del Año Nuevo, la costumbre dictaba visitar los templos para quemar incienso y orar por bendiciones. El templo de Qinyuan estaba lleno de fieles. El humo del incienso, espeso y fragante, acompañaba el carruaje de la princesa consorte. El monje mayor del templo nos condujo a una habitación apartada en la montaña trasera, lejos de las multitudes. En el patio había un antiguo árbol de ginkgo. Todas sus hojas habían caído, dejando solo ramas desnudas.
mientras observaba a dos gorriones posados en una rama, piando, vi al príncipe Liewan y a su consorte acercarse rodeados de su séquito. La princesa consorte Yan conversó con ellos cálidamente. En el momento en que vi a Liewan, mi mente zumbó y sentí que volvía a hundirme en la pesadilla de mi vida pasada. El rostro de Liewan se hacía cada vez más grande ante mis ojos. Sus ojos reflejaban desdén y diversión mientras observaba fríamente mis súplicas desesperadas. ¿Qué pretendes ser, una doncella casta? ¿No fue por riqueza y honor que salvaste a la hermana de este príncipe? Sígueme y tendrás una buena vida. Solo pude gritar débilmente. El general Gu y yo fuimos prometidos por la princesa mayor. Le ruego al príncipe, por el bien de la princesa, no haga esto. Mis gritos solo alimentaron la diversión de Liewan, quien declaró, mamá solo te estaba tomando el pelo. Este incidente ha acercado más a mi hermana menor y a Gu Fon. Tú, una plebeya, ¿realmente creías que podías casarte con Gu Fon? Así que no fui más que un juguete para el entretenimiento de la nobleza. La esposa de Liewan, la princesa consorte, merecía su destino. En aquel entonces sabía que yo estaba bajo coacción, pero aún así ordenó abiertamente a sus sirvientes que me atormentaran. Aunque parecía bondadosa, su corazón era cruel y despiadado más allá de toda medida. En pleno invierno, una criada me acusó falsamente de robo, y sin investigación alguna, la princesa consorte me obligó a arrodillarme en la nieve para reflexionar. Todavía recuerdo el frío que me calaba los huesos mientras me arrodillaba sobre el suelo helado. El cielo tuvo ojos y me concedió una segunda oportunidad en la vida. Esta vez aprovecharía esa oportunidad con firmeza. Si Liewan no hubiera sido enviado recientemente a cumplir un asunto imperial, ya le habría cortado la cabeza hace mucho tiempo. Esta vez resolveré las cuentas con ambos en el templo Qinuan. Sin embargo, Liewan pronto fue convocado nuevamente y enviado a bajar de la montaña. Las dos princesas consortes conversaron un rato y, de alguna manera, el tema giró hacia mí. ¿Es esta la doncella mariscal que salvó al príncipe de Yan recientemente?, preguntó la consorte del príncipe mientras me observaba de arriba a abajo. Aunque su piel es áspera, sus rasgos no carecen de encanto. Cuidado, ¿no hay suficientes mujeres subiéndose a su cama? Siempre había sido propensa a los celos. La mayoría de las criadas de la mansión tenían una apariencia sencilla. Las concubinas que el príncipe de Yan llevaba al exterior nunca duraban más de unos pocos años bajo su cuidado. El príncipe consorte de Yan sonrió, Xiaoyi se mantiene reservada. Desde que entró en la mansión, apenas ha intercambiado 3 palabras con su Alteza. Me sirve diligentemente todo el día. Mi comportamiento pareció satisfacer al príncipe consorte de Yan. Solo entonces la consorte del príncipe asintió y comenzó a relatar los meses que pasó acompañando a Liewan en sus viajes. Mencionó que alguien le había regalado a Liewan una belleza experta en tocar la pipa, y que él la había favorecido enormemente. Ahora que la había traído de regreso a la residencia del príncipe, habiendo adquirido una nueva belleza, la había dejado de lado. No tuve oportunidad de darle una lección antes, pero hace unos días ordené que le quitaran la ropa y la obligué a tocar la pipa en la nieve. Era inútil, se congeló hasta morir antes de poder terminar 2 melodías. Me pregunto si esa miserable alma aún me persigue. Estos 2 últimos días me he sentido terriblemente mareada. Espero que presentar mis respetos al Bodhisattva traiga alivio. La princesa consorte Yan guardó silencio un momento y luego sonrió levemente. Esperemos que así sea. Las noches de invierno caen rápidamente. Pronto se apagaron las lámparas y todas las cámaras se retiraron para pasar la noche. Había notado a los guardias alrededor de los aposentos de la princesa consorte deslizándose sigilosamente hacia sus habitaciones de invitados. Un vigilante nocturno dormitaba inquieto junto a la cama de la princesa consorte. No hacían falta palabras. Le corté la garganta de un solo tajo y la envié hacia el oeste. En mi vida pasada, esta criada no había sido ajena a ayudar a los malvados. En cuanto a la princesa consorte, la desperté de una bofetada, le cubrí la boca y le susurré al oído, el Bodhisattva descubre que el incienso que quemas huele a sangre. Ella me ha enviado para acompañarte en tu viaje. Con eso, la daga en mi mano cortó salvajemente su garganta. La sangre brotó a borbotones. La princesa consorte solo pudo arrastrarse hacia mí, su mano se extendió, sus ojos se llenaron de desesperación e incomprensión mientras la vida se le escapaba lentamente.
Después de pensarlo un momento, la desnudé hasta quedar en ropa interior, la arrastré fuera del patio y la coloqué arrodillada en el suelo. A ella le gustaba hacer que la gente se arrodillara, para luego poder arrodillarse según le viniera en gana. Antes de que llegara el cambio de guardia, me escabullí de nuevo a mis aposentos. A altas horas de la noche, el templo Chinoan estalló en caos. La consorte del príncipe había sido brutalmente asesinada dentro de los muros del templo. Descubierto en tan humillante postura, este hecho fue imposible de suprimir. Además del príncipe consorte de JYN, varias otras familias de funcionarios se alojaban en el templo. Al oír la noticia, todos quedaron aterrorizados y clamaban por bajar la montaña y regresar a casa. Lee Ruan, quien también se desempeñó como presidente de la Corte Suprema, llegó rápidamente, ya fuera en cumplimiento de sus funciones como parte agraviada o para investigar el caso. El templo fue cerrado temporalmente y todos los presentes debían ser interrogados, especialmente a alguien como yo, entrenado en artes marciales. Liuan dirigió personalmente mi interrogatorio. Generalmente usaba una espada, y solo usaba una daga para vengarme, por lo que el arma no coincidía. No había sangre en mi ropa y no dejé huellas en la escena, por mucho que Liuan me presionó. Había preparado mis respuestas cuidadosamente y permanecí completamente hermético. Solo cuando preguntó por mi ciudad natal se enteró de que vivía en Sweetwater Village, lo que provocó que me diera algunas miradas escrutadoras adicionales. Debió haber recordado que Lavon había muerto en la montaña no lejos de Sweetwater Village. Solo podía esperar que no desencadenara ninguna conexión en su mente. Parecía que era necesario adelantar el cronograma para eliminar a Liuan. Me retrasé 2 días antes de descender la montaña. La princesa consorte de Yan, todavía conmocionada, cayó enferma al regresar a la mansión, aunque yo permanecí dentro de la mansión. Ningún rumor del exterior escapó a mi atención. La muerte de la consorte del príncipe se había convertido en el chisme favorito de la capital después del funeral, arrastrando de nuevo a discusión las muertes de Fon Johnson y otras ocurridas meses antes. La razón era sencilla, las 4 víctimas compartieron la misma herida fatal, un único y preciso golpe en la garganta. La mano del asesino era rápida, precisa y despiadada, sin mostrar vacilación alguna. Algunos comenzaron a especular que la princesa consorte debió haber cometido crímenes atroces, por eso recibió el mismo destino que aquellos 3 nobles disolutos. La gente siempre disfruta de un buen espectáculo y nunca rehúye los detalles sangrientos. En cuestión de días, comenzaron a circular rumores sobre supuestas fechorías de la princesa consorte. Medias verdades y medias mentiras se extendieron entre la población. Su supuesta bondad no era más que la máscara de una mujer venenosa. Innumerables mujeres habían perecido en sus manos. Los rumores se extendieron como reguero de pólvora por toda la capital. Incluso la reputación que Liuan Wan, con tanto esfuerzo, se había ganado en el extranjero sufrió daños. La princesa mayor y Liuan Wan compartieron la gloria y la desgracia mutua. Las conversaciones en torno a la pareja naturalmente afectaron también a la princesa. Aunque no llegó al punto de ganarse una reprimenda del emperador, él sí le dio una severa advertencia. Los guardias tanto en la residencia de la princesa como en la mansión del duque fueron más que duplicados. Sin embargo, ninguna cantidad de precauciones pudo retrasar los ritos funerarios de la consorte del príncipe. Liuan todavía tuvo que abrir sus puertas de par en par para dar la bienvenida a los dolientes que querían presentar sus respetos. La consorte del príncipe Yan, asustada por el incidente del templo, se negó a abandonar sus aposentos. Preocupada por la seguridad del príncipe Yan, me llamó para que lo acompañara a la residencia del príncipe. ¿Qué importancia tenían las fuertes guardias? Aún así entré a la residencia abiertamente y sin obstáculos. En el salón conmemorativo, Liuan Chuan vestía todo de blanco y su rostro estaba marcado por el dolor. Él asintió cortésmente a los dolientes que llegaban. Cuando vio al príncipe Yan, lo condujo a una sala lateral para tomar el té. Observé discretamente los horarios y patrones de patrullaje de los guardias, grabándolos en silencio en mi memoria. Esperé afuera, aparentemente alerta a los alrededores, pero en realidad me esforzaba por escuchar su conversación. Escuché a Liuan y Liun discutiendo sobre libros de contabilidad. La voz del príncipe JYN era vacilante y sonaba profundamente preocupada.
¿Podría ser que el tercer hermano supiera que los libros de contabilidad estaban contigo? Y después de no poder interrogar a la consorte del príncipe, recurrió al asesinato. Lioan resopló fríamente. Lleva el sello del tercer príncipe. No importa. Ya he informado a su majestad sobre su moneda falsa. No durará mucho. Gracias por tus esfuerzos, hermano, suspiró el príncipe de Yan. Lioan pareció sonreír. No necesitamos trazar líneas tan marcadas entre hermanos. Después de intercambiar algunas palabras más, el príncipe de Yan finalmente regresó a casa. En el camino de regreso se produjo un intento de asesinato. Yo y los otros guardias rodeamos al príncipe de Yan, asegurando su seguridad. Sin embargo, fui descuidado y sufrí algunas lesiones. Después de regresar a la mansión, el príncipe consorte de JYN me otorgó muchos regalos y me ordenó que descansara bien. Acepté todo lo que me dio y luego trepé el muro después del anochecer. Vestido con ropa de dormir, me dirigí directamente a la residencia del príncipe. Lioan era astuto. No residía en el patio principal, sino que dormía en el pabellón de flores de la parte trasera. Una diversión inteligente, como un cabello con 3 madrigueras. Si no hubiera pasado tiempo a su lado en mi vida pasada, nunca lo habría sabido. Infiltrarme en la mansión para matar a Lioan fue fácil, pero tenía un guardia de sombra extremadamente formidable escondido en algún lugar desconocido. Prendí fuego al patio principal. Solo después de que todos se sintieran atraídos por el resplandor me colé en el pabellón de flores para hacer mis necesidades, esquivando trampas y mecanismos ocultos. Me deslicé como una serpiente silenciosa y me enrosqué en una viga. Lioan estaba justo debajo de mí, inclinado sobre varias letras. Pronto, la voz del guardia de la sombra llegó desde afuera. Maestro, el asesino no te encontró en el patio principal. Prendió fuego y huyó. No hay necesidad de preocuparse, dijo Lioan, soltando una risa fría, y luego ordenó al guardia que permaneciera apostado afuera de la puerta. Lioan siempre había sido arrogante, convencido de que el mundo entero estaba a su alcance. En ese momento, probablemente todavía se burlaba por dentro de la estupidez del asesino. Media hora después, Lioan finalmente apagó la lámpara y se retiró a dormir. La sombra del guardia proyectada por la luz de la luna pronto desapareció de la puerta. La larga noche permaneció en silencio. Me deslicé como una serpiente, lenta y silenciosamente, hasta quedar de pie junto a la cama de Lioan. En mi recuerdo, Lioan era aterrador, un espectro de cara verde que me llenaba de pavor. Pero ahora, estando aquí, vi que no era más que un hombre con 2 ojos y una nariz. Nada verdaderamente temible. De hecho, frente a la muerte, la riqueza y la pobreza no son más que ilusiones vacías. Y ahora la pluma que tiene el poder sobre la vida y la muerte reposa en mi mano. No hay necesidad de charlas ociosas. Di un paso adelante y presioné un pañuelo empapado en una poción para dormir sobre la nariz y la boca de Lioan. Lioan se despertó sobresaltado solo para volver a caer inconsciente en un instante. La daga se hundió hacia abajo. Un corte fuerte. Una vida se escapó en silencio. Cuando me di la vuelta para irme, todavía me sentía insatisfecho. Lo desnudé, lo castré y luego metí el tesoro en su boca. Al regresar a su escritorio, saqué las cartas que había estado leyendo. Aunque no soy muy erudito, me di cuenta de que no se trataba de correspondencia del príncipe de Gene. El actual emperador tiene muchos hijos, pero el príncipe de Gene, el tercer príncipe y el quinto príncipe aprecian mucho su corazón. Estas eran cartas intercambiadas entre Lioan y el quinto príncipe. Interesante, parece. Incluso en esta vida, aunque el príncipe de Gene no fue descartado por el emperador debido a su desfiguración, Lioan aún albergaba pensamientos traicioneros. Después de reflexionar, coloqué las cartas en un lugar discreto, uno fácil de pasar por alto pero que con seguridad sería buscado. Cuando Lioan fue descubierto muerto en su casa, el príncipe de Gene seguramente sería el primero en exigir una investigación. Entonces comenzaría el verdadero espectáculo. Regresé a la mansión del príncipe de Gene para pasar una noche de sueño profundo. Antes de despertar a la mañana siguiente, me llamaron para acompañar al príncipe consorte de Gene a la residencia de la princesa para atender a la princesa mayor. Al enterarse de la muerte de Lioan,
la princesa mayor se desmayó en el acto. Cuando llegó el príncipe consorte de Gene, ella aún no había recuperado la conciencia. Un grupo de médicos imperiales se arrodilló en silencio ante la cama. Sus cuerpos temblorosos delataban su miedo palpable. Me quedé dócilmente junto a la princesa consorte, observando en silencio el rostro de la princesa mayor, todavía contorsionado por la lucha y la agonía incluso mientras dormía. No es de extrañar que en mi vida pasada, Lavon me mirara con tanta fascinación después de envenenarme, como si fuera el juguete más intrigante que jamás hubiera visto. La expresión de agonía en el rostro de un enemigo es realmente divertida. La princesa permaneció profundamente dormida, mientras el príncipe Gene, que había ido a la residencia del duque para limpiar el desorden, entró con el rostro pálido como una piedra. Mis agudos ojos captaron el tenue contorno de un sobre que sobresalía por debajo de la manga de Li Hang. Parecía que lo había descubierto. Pronto la princesa se despertó y vio al príncipe Gene y a su esposa. Las lágrimas brotaron de sus ojos una vez más. Mi querido Tuer, mi querido Gunner. Ahora ella era simplemente una madre que había perdido a su hijo en la mediana edad. Sin importarle si su maquillaje o vestimenta era apropiada, la sensualidad que una vez adornó su rostro desapareció por completo. Sus ojos estaban hinchados y rojos, su rostro marcado por un profundo dolor. Liun reprimió su expresión, adoptando una mirada de profundo pesar y ofreciendo algunas palabras de consuelo. Por desgracia, tuvo poco efecto. La princesa mayor continuó llorando desconsoladamente. Todos los guardias de Chuaner merecen la muerte. Todos serán enterrados con mi Tuer, declaró la mujer de mediana edad con saña. Los sirvientes se despidieron. Poco después, oí oleadas de lamentos y gritos provenientes del patio. Cuando el príncipe y la princesa de Gene regresaron a su residencia, presencié cómo los sirvientes se llevaban un cadáver tras otro. Entre esa pila de cuerpos, Liel Ruan, el guardia secreto de mayor confianza, tenía los ojos abiertos de par en par ante la muerte. En mi vida pasada, estuvo entre quienes tendieron una emboscada a mi hermano. Como lacayo, morir a manos de su amo era su destino. No hay necesidad de agradecerme. Ahora mis enemigos son solo la princesa y Guo Fan. El emperador, comprendiendo el dolor de la princesa por la muerte de su hijo, le concedió permiso para recuperarse en el palacio de verano de Kunchen, otorgándole oro y campos fértiles como consuelo. Simultáneamente, ordenó una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Liewan. Liewan acababa de presentar pruebas de la acuñación ilegal de monedas del tercer príncipe a su majestad antes de ser asesinado. Según todos los indicios, el tercer príncipe era el principal sospechoso. Las intrigas traicioneras de la corte no eran de mi incumbencia. Llegó una carta de casa. Mi hermano mayor mencionó un matrimonio concertado. Con la boda fijada para el mes siguiente, me preguntó si podía regresar a casa. Solicité permiso a la princesa consorte y ella me lo concedió. Sin embargo, quería que primero las acompañara a ella y a la princesa mayor al retiro imperial. Después del funeral, la princesa estaba decaída, así que la princesa consorte de Gene la acompañó al retiro para presenciar de cerca la angustia de mi enemiga, pero sin poder intervenir. Esta era, sin duda, una asignación favorable. No tenía motivos para negarme. Guo Fan también formaba parte de este viaje. Había regresado recientemente de someter a piratas en el mar. Al enterarse de la trágica muerte de Liewan, se ofreció como voluntario para escoltar a la princesa. La familia Wolf había sido encumbrada por la propia princesa, así que la lealtad de Guo Fan hacia ella era comprensible. Guo Fan atendió a la princesa constantemente durante todo el viaje, cuidándola con más atención que un hijo biológico. La princesa pasó más tiempo dormida que despierta durante el trayecto, sus labios murmurando constantemente los nombres de sus hijos. Su vínculo con su esposo había sido profundo. Tras su muerte, derramó toda su devoción en ellos. Después de enterrar a sus propios hijos, finalmente comprendió el significado de un dolor desgarrador. 10 días después, la procesión estaba a solo un día de llegar al retiro imperial. Como el estado de la princesa mejoraba ligeramente, le presenté un gran regalo. El hermano y la hermana Liewan recibieron cada uno un colgante de jade, un dragón y un fénix. Este par había sido en su día la prenda de compromiso de la princesa y su difunto esposo. Más tarde,
la princesa los heredó a sus propios hijos, atesorándolos como reliquias familiares. Aunque Wolfgang estaba presente, no pude matar a la princesa. Pero deslizar el colgante de Fénix junto a la princesa dormida fue tan fácil como girar la mano. Cuando la princesa despertó y vio el colgante de jade personal de su hija, el miedo y la pena la invadieron, el terror de un asesino invisible que le quitaba la vida silenciosamente, sumado al recuerdo de la trágica muerte de su hija, destrozó aún más su espíritu. Al llegar al retiro imperial, enfermó gravemente de inmediato. En cuanto mostró signos de recuperación, deslicé el jade de dragón bajo su almohada. Una vez más, la princesa estaba tan aterrorizada que se desmayó. Su enfermedad empeoró, dejándola postrada en cama. Ese rostro pálido y demacrado no se parecía en nada a la digna elegancia que una vez encarnó. Anteriormente, había comprado drogas alucinógenas a un comerciante. Aprovechándome del estado de debilidad de la princesa, añadí la sustancia a sus comidas en secreto. La dosis era pequeña, así que nadie notó nada extraño. En sus sueños, la princesa veía constantemente a su hija brutalmente asesinada llorando y a su hijo diciéndole que había muerto en desgracia. Al despertar, la princesa, desconcertada, solo pudo pedir consejo a la princesa consorte de Yan. Aunque la princesa consorte de Yan intentó consolarla, la princesa no solo no logró calmar su angustia, sino que se volvió aún más terca. Estaba segura de que sus hijos no podrían descansar en paz y que sus deseos debían cumplirse. Recordando cuánto Livonne había querido a Wolfgang en vida, dispuso que Wolfgang se casaría con ella en una ceremonia ostentosa. Aunque Wolfgang había admirado a Livonne, hacía tiempo que su corazón pertenecía a otra. Sin embargo, por su propio futuro, finalmente aceptó, sin saber que este salón de bodas también se convertiría en un funeral. El día de la boda fantasma, la princesa Chan sustituyó la copa de vino ceremonial por veneno. Wolfgang, completamente inconsciente, acababa de echar la cabeza hacia atrás para beber con alegría cuando, al instante siguiente, tosió sangre y murió en el acto. Ya que Guane te amaba tanto, bajarás y le harás compañía. Mientras las velas rojas parpadeaban, una sonrisa escalofriante se dibujó en el rostro de la princesa. Fallaste en proteger a Guane y a Schwanner. Mereces morir. Dicho esto, ordenó que incendiaran el salón de bodas. La noticia que llegó a la capital fue que Wolfgang había perecido en las llamas mientras protegía a la princesa. La vida o la muerte de una hormiga como él no importaban para una mujer noble como la princesa. Tras la muerte de Wolfgang, nuevos guardias ocuparon su puesto. También dejé de administrar la poción de ilusión y el estado mental de la princesa mejoró gradualmente, convencida de que mis acciones le habían dado a Li Roan un respiro. Se volvió cada vez más devota en sus oraciones a dioses y budas. Los guardias solo podían esperar afuera mientras la princesa adoraba. Estaba tan absorta que me quedé inmóvil ante ella durante una varilla entera de incienso antes de que notara mi presencia. El incienso embriagador llevaba mucho tiempo encendido. Incluso al descubrirme, la princesa solo pudo desplomarse sin fuerzas. Observó impotente cómo desenvainaba mi daga, incapaz de pronunciar una sola palabra. La hoja se frotó contra el dobladillo de su lujosa túnica, reflejando las pupilas de la mujer, reducidas a pequeños pinchazos por el terror. ¿Sabías que Livonne seguía gritando mientras moría, afirmando que su madre era la princesa mayor y que me condenaría a la condenación eterna hasta su último aliento? Gritó para que la salvaras tan lastimeramente, tan lastimeramente. El filo de la hoja trazó suavemente la bien cuidada piel del rostro de la princesa. Temblaba, no sabía si de miedo o de rabia. Pero la venganza por mi hogar destrozado y mi familia perdida la cobraré con mis propias manos en esta vida. La empuñadura de la daga finalmente presionó la garganta de la mujer. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de la princesa. TSK. Así que sus lágrimas también son cálidas. No temas, morirás tan fácilmente como Livonne. Con eso, la presión en su mano se intensificó, sangre y lágrimas se mezclaron, brotando gota a gota hasta arrastrarse por el suelo y convertirse en un mar carmesí. Me levanté, bañado por la luz del sol que entraba por la ventana, y me incliné ante los dioses, que el Bodhisattva nos proteja. Con la princesa muerta, no había necesidad de demorarse en el retiro imperial. Regresé para proteger de cerca a la princesa consorte de Gene, escoltándola de regreso a la capital con los demás. El asesinato de la familia de la princesa se investigó bajo el liderazgo del príncipe de JYN y la respuesta llegó rápidamente.
fue todo obra del tercer príncipe. El emperador, enfurecido, despojó al tercer príncipe de su título, degradándolo a plebeyo y exiliándolo. Durante su exilio, pereció en una inundación en la montaña. Comprendí por qué el príncipe de Gene no insistió en la muerte de la princesa, pues ya no importaba. Un cadáver usado para derrocar al tercer príncipe de una vez por todas no era más que aprovechar lo que ya era inútil. En cuanto a la verdad, nunca importó. Con todo concluido, espoleé mi caballo hacia casa. Tras ser atacado por bandidos en el camino, me lesioné la pierna y ya no pude proteger al consorte del príncipe de Jyn. El consorte, consciente de mis años de servicio, me otorgó numerosos regalos y me relevó del deber. Misión cumplida, me retiré, mi historia de venganza concluyó a la perfección. La consiguiente lucha por el trono entre el príncipe de Gene y los demás príncipes imperiales no despertó en mí ningún deseo de involucrarme. Al regresar a casa esplendoroso, llevaba suficiente riqueza para toda la vida. Fin.